Muy buenos días, José Aguirre, ingeniero metalúrgico, eh, doctorante en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Mi ponencia se llama Desmitificación de la teoría del capitalismo rentístico en la vía del proceso de industrialización necesaria para Venezuela. La economía del país es fundamentalmente, hace más de 100 años, ligada a la producción petrolera. Y hace cerca de 90 años ha sido el sustento fundamental principal de la economía del país. Anteriormente, cacao, café, y nos incorporamos al mercado mundial plenamente desde el punto de vista capitalista a través de la explotación petrolera. Hay un mito en Venezuela que es el rentismo, la renta a seca o la teoría del capitalismo rentístico, que oculta algunas cosas en beneficio de sectores que se han aprovechado de esta producción petrolera y que voy a dar dos términos, esto da para mucho, pero por ahora dos términos de esta teoría que hablan de que el petróleo es un medio de producción no producido y que a su vez esto es una renta captada a nivel internacional. No hablan de producción petrolera, sino de renta y medio de producción no producido. Como decía, el móvil es que los verdaderos beneficiarios han sido ocultados, no han sido reclamados y siempre buscando una parte mejor de la torta dentro de esa nebulosa de la teoría de la renta a seca. La importancia mundial del petróleo como suministrador de la energía primaria más importante de consumo, el petróleo líquido y gaseoso, más del 50% del consumo mundial de la energía. Y en el caso del transporte es más del 90%. Podemos decir que no podemos movernos sin petróleo. O sea, estamos dentro de un campo que es estratégico desde el punto de vista de la producción. Y en proyección también, el uso del combustible fósil, líquido gaseoso, por lo menos por los 20 años posteriores a la actualidad, el petróleo es fundamental, su producción petrolera. Ahora, sobre la renta, el origen de la renta proviene cuando nosotros intercambiamos con la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, no diferenciándonos mucho del animal, viviendo a expensas de intercambiar con la naturaleza para sobrevivir, consumir los alimentos, sobre la inclemencia del tiempo, cómo resguardarnos. Y cuando pudimos lograr producir excedente, es decir, que aparte de lo que consumíamos, pudimos almacenar algo para dedicarnos a otro mejoramiento de los medios de producción, ahí comenzamos a diferenciarnos de los animales mediante el trabajo, que es la forma como intercambiamos para satisfacer nuestras necesidades. Ese excedente fue un beneficio muy grande para la humanidad. Algo clave en la definición de la renta. De una vez quiero decir que esa renta puede haber sido utilizada luego como lucro en beneficio de unos pocos y en detrimento y miseria para otros, pero que el excedente fundamentalmente en forma absoluta es algo muy importante en el avance de la humanidad. La renta, desde el punto de vista histórico, de cómo se inició, producto del trabajo sobre la tierra, que era el fundamento de la economía de todas las sociedades anteriores al capitalismo. En el capitalismo, cuya característica fundamental es el proceso industrial para fabricar mercancías, ese proceso de producción primero se dio a nivel fabril y luego se fue al agro como producción capitalista industrial sobre el agro, y de similar manera que la industria, una inversión de capital en el agro para explotar los recursos mediante el trabajo. Y en el caso del petróleo, quiero de una vez decir que es con unos medios de producción
tan caros para producir supuestamente un medio de producción no producido, como un taladro de perforación petrolera con una tecnología tan grande como es esa, desde la torre de perforación hasta la sarta de perforación, tecnología de punta. Entonces, un medio de producción no producido, y utilizaban unos medios de producción para extraerlo tan caros, a diferencia de producir mangos o caraotas, es decir, un taladro de un medio de producción difícilmente, arduamente trabajado para producirlo, como la extracción petrolera. En el yacimiento adentro no vale nada, pero luego de que se invierte el trabajo, se invierte capitales tan grandes, es otra mercancía, tiene valor de uso, tiene valor de cambio, importante en el intercambio mundial, y se produce y coge valor con el trabajo en la extracción de ese recurso natural, no renovable, que está en el suelo. Es fundamental. Toda mercancía hay que producirla, si no es mercancía, y tiene esa doble característica. En el capitalismo, aparte de producir mercancía, que es fundamental, en todas las otras sociedades se producía para el consumo y el excedente era secundario. En la sociedad capitalista es al revés. Casi todos producimos como excedente mercancía, producto que a veces ni siquiera conocemos o tocamos y lo producimos. Y el consumo en una muy poca parte de la producción. Directamente, pues, es producción para el intercambio de mercancías. Esas mercancías se producen, como es fundamental del capitalismo, y también se benefician produciendo con plusvalía, es decir, con un beneficio adicional del trabajador, que es un trabajo no pago, que el capitalista llama ganancia, y que si no hay ganancia o no hay productividad, no se va para el baile, es decir, no hay producción sin productividad, es decir, no hay producción sin producir plusvalía. Esto es fundamental, que es trabajo no pago. En el capitalismo, por las relaciones sociales establecidas, las relaciones entre personas, las fuentes de ingreso es el capital, que va a producir ganancias o interés en el caso de préstamos de capital, al trabajador el salario, y hay no en la fábrica, sino en el agro, otra característica fundamental, que es una renta del suelo, producto de la actividad sobre el suelo. En la fábrica hay una ganancia media. Si baja o sube esa ganancia, me voy para otro sector competitivo para estar dentro de ese promedio de la ganancia media. En el agro, aparte de esa ganancia media, producto de la inversión, también por la diferencia de terrenos, óigase bien, de producción que son limitados. En el caso del petróleo, no en todas partes se puede producir, entonces se condiciona las partes donde hay yacimientos que se pueden extraer, o sea, por la limitante del terreno, no en todas partes se puede producir algo. Y por el otro lado, por la propiedad territorial, es decir, que hay dueños de esos terrenos, los terrenos no son libres, entonces por la limitante de la extensión del terreno y por la propiedad del terreno, en el caso del valor social de producción en el mercado mundial, hay productores individuales que con la misma inversión de capital, con la misma tecnología, con el mismo capital variable, es decir, salario, tienen ganancias superiores a la media debido a la fertilidad del terreno, es decir, en este caso a mejores yacimientos. Entonces, esa diferencia, que es una ganancia extra sobre la media que se da en el agro o en la minería, en el caso de la explotación de la tierra por un recurso como el petróleo, se llama renta diferencial. Es producto de la sociedad capitalista y es muy diferente a las rentas anteriores y se llama renta diferencial. No hay otro tipo de renta, además de otro que es susceptible de superarlo, que es la renta absoluta, producto de que si yo soy dueño de un terreno, más no el productor, y el terreno se capitaliza en el sentido siguiente: si yo tengo una inversión, un capital para invertir en una fábrica, puedo conseguir
dar un préstamo a interés de acuerdo al mercado y tener por el proceso del tiempo que va a durar ese capital invertido, ganarme un interés por ejemplo, el 5%. Y en el agro también se capitaliza el terreno, se alquila por el uso, ahí no hay diferencia de precios, sino solamente por el uso del terreno, eso es renta absoluta, y se cobra un interés a veces por debajo del promedio del interés del mercado, y se llama renta absoluta porque es por el uso del terreno. Si yo soy dueño del terreno y produzco también, no hay ninguna renta absoluta. En el capitalismo no nos interesa al capitalista, mejor dicho, esa renta absoluta, la renta diferencial si es producto de la diferencia de fertilidad en la producción en los terrenos, y esa renta absoluta se cobra como una rémora de sociedades anteriores por su dueño de la propiedad territorial. Entonces, en el capitalismo existe renta absoluta, renta diferencial, aparte de la ganancia media normal, esta es su sobreganancia, y el salario para los trabajadores, que son los productores no solo de la ganancia, sino de esa renta diferencial y de la renta absoluta también, porque el trabajo es lo que produce y valoriza a la mercancía dentro del capital. El trabajo produce trabajo pago, salario y todos los demás otros trabajos no pagos, como la ganancia, los dividendos en intereses y la renta del suelo, tanto diferencial como absoluta. Son beneficios del trabajador, por un lado, y por otro lado, beneficios de los que se apropian del trabajo ajeno no pago, que se llama ganancia. Y en el caso de la particularidad del terreno, es renta diferencial. Eso es importante conocerlo para determinar quién produce, cómo se produce, para dónde van los beneficios. Quería acordarme o decirles a ustedes que en una renta internacional, no, es una venta a nivel internacional de lo producido en Venezuela, que es el petróleo, con una probabilidad producida por los trabajadores venezolanos, que no es que nos captamos esa renta, sino que más bien ellos, esas transnacionales que hacen hasta guerra, captan la producción nacional, se pelean e intervienen en estos países para ver cómo se benefician mejor de esa producción donde la renta está incluida. Pero en todo caso, ellos captarían esa producción nacional junto con una renta, y no es al revés de que nosotros capturamos una renta internacional. Ellos nos captan a nosotros, inclusive nos imponen sus condiciones. Esto es muy importante para entonces ver exactamente cómo es la relación de producción capitalista en el agro, en el caso petrolero, sobre nosotros, pero que también pudiera ser, porque Venezuela tiene inmensos recursos y con rentas diferenciales de acuerdo a las facilidades no solo de fertilidad, sino de ubicación o de estabilidad en el petróleo, en el hierro, en el aluminio, en el oro, en el níquel y ahora inclusive hasta en el coltán. Son recursos naturales que, a diferencia de la ganancia media en la fábrica, que por otro lado pudiera en otro momento discutir, explicar que siempre tiende a una baja, mientras que en el agro la renta, de acuerdo a las necesidades cada vez más ingentes de una producción que no trabaja en el agro, sino en otras diferentes áreas, hace que sea necesario más producir el agro, y la renta diferencial por terrenos de mejor uso por tecnología o ubicación dan una renta diferencial que tiende a subir. Y esto es lo importante estratégicamente entenderlo para determinar y develar esas relaciones de producción capitalista, que no son solo renta, que son producción, tienen una renta diferencial, y para dónde se va, quiénes han sido los responsables de los gobiernos y quiénes son los que mediante transferencia se han beneficiado de ese ingreso ingente, tanto como la burguesía nacional como la burguesía internacional. Esto lo dejo hasta aquí y como conclusión diría que el provecho de la producción petrolera pudiera ser direccionada de otra forma, y a partir del capitalismo, de la producción capitalista, de sus recursos, Venezuela y América Latina también pudiera jugar un papel fundamental con esas armas del capitalismo, usándolas bien para acabar con el capitalismo, utilizar nuestros recursos para que sean de beneficio para los productores, los trabajadores del agro industrialmente, no de manera confusa de términos anteriores como renta a la sociedad capitalista. Y ese sería el eje en la cual
como Venezuela para un proceso de industrialización de los recursos del agro y a su vez industriales enlazados o afines con esa producción minera, sería la alternativa de respuesta estratégica para beneficio del país, en este caso de los productores y de las comunidades. Es todo. Muchas gracias.